Bien, nos encontramos aquí con Joana Silva. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación en Colombia? Joana, bienvenida a este espacio. Muchas gracias. En primera instancia nos está observando en este momento el auditorio de un panel que discute varios temas sobre la tenencia de medios en Colombia. Por un lado, el papel que juega el Estado en la regulación. Por otro lado, la tenencia de medios en Colombia y el papel que juega la comunicación comunitaria, alternativa, popular, como también la incidencia que han tenido los medios digitales y que tienen hoy los medios digitales, no solamente en la democratización de la información, sino además también en el uso de nuevas tecnologías y en la posibilidad de nuevos discursos, de nueva información que facilite al ciudadano hacerse una mejor visión crítica de la realidad. Así que bienvenida a este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Pues sí, el proyecto, esta investigación que se llama Monitoreo de los Medios en Colombia, se desarrolló en una alianza entre la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras y la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Lo que busca la investigación que está desarrollando su proyecto piloto en Colombia es identificar de quiénes son los medios, ponerle cara a los que están detrás de quienes nos están informando. Y el proyecto, digamos, se desarrolló en un corto tiempo. Realmente llevamos 2 meses y medio haciendo la investigación e identificando estrictamente el tema de la propiedad para evaluar el nivel de concentración en los distintos sectores de los medios de comunicación, pero también evaluar el nivel de transparencia que existe en torno a estas informaciones y finalmente cuáles son los intereses afiliados, como los hemos llamado, los intereses económicos y políticos de quien es propietario de un medio de comunicación, porque creemos que conocer esto nos va a permitir digamos, ser una audiencia más crítica a la hora de recibir las informaciones, y este es un poco el propósito de la investigación. Bueno, entonces vamos directamente a los resultados. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación en Colombia? Bueno, un poco explicar la metodología con la que hemos trabajado. Nosotros empezamos identificando los 10 principales medios de comunicación por sector. Estoy hablando de la prensa, la radio, la televisión y los medios digitales. Para hacer este ranking de importancia utilizamos el Estudio General de Medios, el EGM, que mide el tema de la audiencia, y lo que hicimos fue tomar los 10 principales medios en términos de concentración de audiencia. Te voy a interrumpir un poco ahí. Sí. ¿Esa fuente por qué es fiable? Bueno, el proyecto lo que busca es construir un índice internacional. Ese índice internacional implica que tiene que haber una metodología que sea aplicable en los distintos países. Cuando nosotros quisimos establecer los rankings de audiencia, nos encontramos con la primera dificultad, y es que las informaciones no son públicas, porque son empresas privadas las que hacen las mediciones. No existe una empresa del Estado que se encargue de hacer este proceso. Y digamos que el Estudio General de Medios fue lo que abarcaba la mayor cantidad de medios en los distintos sectores, y que abarcaba distintos sectores, porque después vas a encontrar estudios que hacen medición de audiencia, pero que son muy específicos de un sector, como el ECAR en términos de la radio, por ejemplo. Entonces el estudio nos permitía un abordaje mucho más amplio sobre los sectores, y es una metodología que se utiliza también en otros países. Entonces eso, a la hora de construir el índice internacional, va a facilitar el proceso de comparación de los niveles de concentración entre países. Teniendo también en cuenta que estas mediciones, ¿quién las paga? Claro, bueno, no es un tema del que se ocupa el proyecto, pero en la búsqueda de la investigación encontramos que claro, ha sido un tema bastante debatido, han habido incluso procesos que ha seguido la Superintendencia de Industria y Comercio, precisamente por la neutralidad o no de estos informes, pero bueno, nosotros necesitábamos un instrumento y no era un asunto de nuestra investigación.
Perfecto, bueno, entonces avancemos. ¿Qué encontramos? Bueno, entonces identificamos los 10 principales medios por sector. A partir de esos 10 medios, identificamos los 10 principales grupos mediáticos en esos mismos términos de concentración de audiencia. Y después de identificar esos 10 grupos mediáticos, identificamos 14 propietarios individuales o familias que son muy poderosas en distintos sectores de los medios de comunicación. A ver, hagamos un alto ahí si entendimos bien. Hay 14 medios propietarios, bien sean personas o familias, Sí. que en términos generales son dueños de qué. Claro, bueno, ahí hay un elemento, digamos, que es importante, y es que se identifican 3 grandes grupos mediáticos que son los que concentran la mayoría de los medios y por tanto de la audiencia. Y estos son la organización Ardila Lule, la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, que como todos saben desde 2012 es propietaria de la Casa Editorial El Tiempo, y el Grupo Santo Domingo, que controla medios tan importantes como el Canal Caracol o el periódico El Espectador. Disculpa una pregunta en detalle. El grupo, por ejemplo, de Luis Carlos Sarmiento, además del periódico El Tiempo, ¿otros medios? Claro, digamos, un poco lo que quería hacer la investigación era esto, ¿no? Se tienen una idea general de que Ardila Lule tiene muchos medios, de que Santo Domingo también, pero no sabemos con detalle, bueno, ¿cuáles son? ¿Cuáles son y en qué sectores están? Entonces, eso fue en lo que trabajamos. Por ejemplo, si yo te hablo de Casa Editorial El Tiempo, entonces está el periódico El Tiempo, el portal de internet El Tiempo, el canal El Tiempo, City TV Noticias, el ADN, periódico gratuito que circula en las 4 principales ciudades del país. Todos son de la misma casa. Y cuando hablamos Casa Editorial El Tiempo, hablamos del grupo Luis Carlos Sarmiento. Claro, es como el grupo mediático que controla Sarmiento como empresario, digamos. ¿Y qué podríamos decir entonces de los otros dos? ¿Cuáles son los medios? Y discúlpame como la pregunta, porque es que queremos de una manera muy pedagógica que el ciudadano pueda decir, hombre, entonces el grupo de Luis Carlos maneja El Tiempo, maneja el periódico, el canal City TV, el canal del Tiempo, como que queda dibujado en el imaginario, y además tiene un vínculo con la banca. Y entonces uno puede, el ciudadano, hacer una lectura de esa información, qué tendencia puede tener cuando se presenta la noticia económica, por ejemplo. Claro, ese precisamente es el propósito de la investigación, ¿no? Un poco dibujar en el imaginario de la gente que estos propietarios de los medios además tienen otra cantidad de intereses económicos porque están presentes en otros sectores de la economía. Y la pregunta que queda abierta es, bueno, ¿hasta qué punto esos otros intereses inciden en las informaciones que el medio emite? Claro, perdóname. Entonces, hablamos del periódico, hablamos del grupo Luis Carlos Sarmiento, Casa Editorial El Tiempo. Ahora hablemos un poco de Ardila Lule y de la organización Santo Domingo, un poco dibujado, y discúlpame que te pida como la diapositiva. Sí, claro. Bueno, el grupo Ardila Lule pues tiene una presencia muy fuerte en el sector de la televisión y de la radio, fundamentalmente, bueno, y de los medios digitales, ¿no? Porque todos estos medios del sector de la televisión y la prensa igual también hacen su incursión en el mundo digital. Digamos, Ardila Lule pues es propietario del canal RCN, pero además de RCN Radio, que tiene asociadas más de 100 emisoras en todo el país que se controlan, digamos, como para dar una cifra general. Y el Grupo Santo Domingo, propietario del canal Caracol, propietario del Espectador, que tiene una gran influencia, sobre todo porque el canal Caracol es el canal más visto en todo el país. Entonces, digamos, la cuota de audiencia es altísima y el nivel de incidencia en la opinión pública es alto. Sumado a eso, los periódicos gratuitos, ¿no? Claro, ese es un fenómeno muy reciente, digamos, los periódicos gratuitos y los populares, que a mí me parece importante resaltarlos, empiezan a mediados del 2005 en adelante, empiezan a salir, y hay como 2 cosas que nos parece importante, digamos, evidenciar. La primera es que
los propietarios de los periódicos gratuitos y populares son las mismas casas editoriales propietarias de los medios tradicionales. Es decir, acá no estamos hablando de la aparición de un nuevo medio que responde a un nuevo grupo mediático, una nueva iniciativa en comunicación, sino que estamos hablando de que el tiempo tiene el tiempo, pero además lanza el ADN, o que grupos tan importantes de la prensa regional como el Grupo Nacional de Medios, que agrupa a la familia Lloreda del País, a la familia Galvis de Vanguardia Liberal y otros periódicos tradicionales, y a las familias Gómez y Hernández del Colombiano, son propietarios del Cubo, que tiene 2 ediciones en todo el país y que está en proceso de expansión. O que un grupo regional como el de Hernando Suárez Burgos, empresario nariñense, tiene además del Diario del Sur y del Diario del Cauca, el periódico Extra, que se está extendiendo por todo el país. Entonces, son los mismos propietarios que han diversificado su oferta en términos de la producción de medios. Y el vínculo de este tema con el tema político, con el poder y la vinculación de esto precisamente con el tema de hoy, como es la negociación de la paz y de la vinculación en la democratización de medios. Bueno, hay un elemento general que es importante poner en, digamos, de presente, y es el vínculo muy estrecho que hay entre las élites políticas, tanto nacional como las regionales, y la propiedad de los medios de comunicación. Esto se evidencia muy fuertemente en sectores como la prensa, en región. Primero por la misma historia de la prensa, que surge muy ligada a partidos políticos, hace 100 años, hace 80 años, hace 60 años, pero que mantienen esa afiliación política, y nosotros logramos evidenciar una rotación permanente entre estas familias que son propietarias de los medios y el ejercicio de la dirección de la empresa mediática, posteriormente el ejercicio de otros cargos públicos. Es decir, soy director del periódico de mi familia y mañana soy candidato a la alcaldía y soy alcalde, y después me vuelvo ministro y después vuelvo y sigo manejando los intereses del medio de comunicación. Esta dinámica es muy fuerte en prensa, pero es una relación estrecha que está en los otros sectores de los medios de comunicación presente. Y el otro tema, bueno, empresarios, dueños de sectores de la industria, de bienes y servicios, dueños de medios de comunicación, pero además invierten en campañas. Sí, bueno, ese es como una relación que encontramos en términos de lo político y los medios, y es que cuando no son ellos directa, o sea, cuando no hay una participación directa de ellos propietarios en política, en términos del ejercicio electoral, hay una financiación de campañas electorales por parte de los grupos empresariales. No hay un aporte desde los medios en términos económicos, pero sí de las empresas, de las que, digamos, de las que es propietario el dueño del medio de comunicación. Sale del mismo bolsillo. Claro, sí, es el mismo grupo económico. Entonces, claro, eso deja abierta una pregunta en el aire, y es, bueno, si hay un interés por una candidatura en particular, ¿cuál es la independencia de ese medio para informar sobre el tema electoral? Hallazgos, ¿qué otros hallazgos consideras tú que son importantes para que la ciudadanía en general pueda hacer lectura de medios adecuada? Bueno, hay como muchos elementos. En realidad es un tema que abre muchos debates. Nosotros queremos que el MON sea un insumo para precisamente eso, abrir muchos debates. Elementos interesantes, por ejemplo, la existencia de una única agencia de prensa en el país. Solo existe Colprensa, y Colprensa es propiedad de estas mismas familias dueñas del Grupo Nacional de Medios, que son dueñas del País, del Colombiano, de Vanguardia, y es la única agencia que existe. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde hay pluralidad informativa? Sí, solo entre ellos circula la información y se produce la información. Otro tema que fue muy preocupante a la hora de hacer la investigación es que no hay informaciones claras sobre la inversión de pauta publicitaria oficial en los medios. Es una información que no es pública y que pues resulta muy complicado, sobre todo porque desde las regiones hay como
una denuncia permanente del uso de la pauta publicitaria como una forma de control político, de censura a los medios de comunicación, por la dependencia que existe desde los medios de la pauta para poder subsistir. Y hablamos de pauta oficial, de entidades públicas. Sí, pauta oficial. Con la pauta privada pasa que, claro, como el dueño del medio a su vez es dueño de las empresas, pues se ha consolidado una dinámica de la autopauta, ¿no? La presencia privilegiada de la publicidad de mis empresas en mi medio, por ejemplo. Este tipo de cuestiones son bien particulares. Otro elemento digamos, en el sector de la radio, tiene que ver con que existen otras formas veladas de concentración que no necesariamente pasan por la publicidad. Por ejemplo, la cesión y el arrendamiento de espacios radiales, en donde grandes empresas o grandes cadenas radiales terminan ocupando el espacio de las emisoras regionales. Y entonces las emisoras regionales lo que hacen es reproducir informaciones que se producen desde el centro y no hay producción de información desde la región. ¿Cómo te has sentido en esta investigación y qué consideras tú que es el siguiente paso? ¿Qué caminos, qué visiones te ha abierto? Hoy a Johanna, ¿qué le queda adentro? ¿Qué nuevas inquietudes surgen? ¿Qué nuevos panoramas de investigación encuentras? Bueno, panoramas de investigación muchos, porque el tema de la propiedad atraviesa el tema de la pluralidad informativa, las mismas condiciones laborales de los periodistas, en región sobre todo. En lo personal, voy a decir una cosa que a mí me impactó en lo personal, cuando hice las investigaciones con mi compañera de investigación sobre los grupos empresariales. De repente iba por la calle y decía, este edificio es de es de Sarmiento Angulo, y ese también, y esto es de... Es increíble porque son grupos económicos muy grandes. Como que en el imaginario mío estaba que sí, Luis Carlos Sarmiento es el hombre más rico del país, pero cuando tú a eso le pones las etiquetas de todas sus empresas, el impacto que tiene es fuerte. Lo mismo me pasó cuando empecé a mirar los medios de comunicación de ellos. Por ejemplo, ver el canal City Noticias y darte cuenta que en el propio canal City Noticias, en horas de la noche, dan los primeros titulares de todos los periódicos que produce la casa editorial. Ese tipo de dinámicas en las que tal vez uno antes no había caído en cuenta, sobre las cuales no tenía conciencia, pero que hacer esta investigación como que le abre los ojos a uno en ese sentido. Yo hacía un consumo crítico de medios, es lo que yo creo, pero creo que esto me ha dado muchas más herramientas para dudar de las informaciones y para buscar también otras fuentes, ¿no? No quedarnos con las fuentes tradicionales, sino hacer una apertura en esos términos. Y en ese sentido sí quiero resaltar que los medios digitales nativos de carácter independiente han venido subiendo en términos del ranking del sector. Esta información, ¿dónde la puede acceder el ciudadano para entrar en detalle, en las tortas, en las estadísticas, en la información puntual? Bueno, el proyecto, todos los resultados de la investigación los va a publicar en una página que desde hoy está, digamos, al servicio de todo el que quiera consultarla, que se llama monitoreodemedios.co. Todavía no están todas las informaciones subidas, pero ya se pueden consultar los informes el informe general con los hallazgos, el ranking de los 40 medios por sector con sus informaciones correspondientes y un análisis preliminar de los grupos y los propietarios con sus perfiles personales. Nos parece muy importante esto porque es parte de todo ese escenario que hay que empezar a hacer una campaña también de divulgación de esta información para que llegue directamente al ciudadano, porque por supuesto estos medios no harán esa labor. Claro, la idea nuestra con la página era precisamente poder llegar al ciudadano del común, porque no queremos que este sea un tema que se quede en unos pocos interesados, o en unos especialistas, o en unos académicos que manejan el tema. Claro, con ellos queremos trabajar, pero queremos que esto llegue al ciudadano de a pie. Queremos que estas informaciones sirvan precisamente para aportar a eso, a la construcción de una audiencia crítica de los medios de comunicación en Colombia. Y un poco sobre la tenencia de los medios del Estado.
Bueno, algunos medios públicos entraron en el ranking. Claro, la metodología nuestra tiene una limitación en la medida en que no pudimos analizar todos los medios, pues por tiempo, por recursos, por muchas razones, pero sobre todo en términos de televisión entran muchos de los canales públicos regionales y los de RTBC del sistema de medios públicos. Y digamos, un elemento como que yo podría resaltar respecto a los medios públicos tiene que ver con que de todas formas también hay una rotación entre quienes ocupan cargos públicos y quienes después van a dirigir RTBC, por ejemplo. El actual director de RTBC fue consejero de comunicaciones de la Presidencia de la República. Entonces ahí también hay un vínculo muy fuerte, pues que es importante analizar críticamente, yo creo. Ahora, hay una diversidad muy grande en términos de la programación de los medios públicos, que por ahí se sale del esquema de la lógica comercial con la que trabajan los canales privados. Yo personalmente, digamos, consumo medios públicos porque me parece que sus contenidos son mejores, pero pues ya es una opinión personal mía, y yo creo que esa es un poco la invitación que yo le haría a la ciudadanía en general, y es a que podamos hacer un análisis de las programaciones, de qué nos están diciendo los medios, pero también qué nos están enseñando los medios, que fue un poco el sentido con el que los medios de comunicación, por ejemplo, de televisión, surgieron en el país, y era hacer un ejercicio de enseñanza también a la ciudadanía, y que se ha perdido hoy con la lógica de lo comercial. Joana Silva, a partir de este momento voy a hacer algunas preguntas al margen, por fuera de la investigación, por fuera de la financiación de Reporteros Sin Fronteras, y más a título de tu visión de distintos asuntos de los medios de comunicación. En el caso de los medios televisivos, Colombia cerró casi más de 600 medios de televisión comunitarias y populares y alternativas por algunas reglamentaciones que se hicieron en presión en la ANTV para dejar por fuera unos medios de comunicación. Se han cerrado 600 medios, un poco más de 600 medios de canales de televisión comunitaria y alternativa en Colombia. Tú, como desde tu perspectiva de conocimiento general de medios, ves esto, ¿qué perspectivas ves en cuanto a que, por ejemplo, hay entidades internacionales que recomiendan la autorregulación, pero que con temor a la censura periodística, con el caso de Ecuador, pero que al mismo tiempo nosotros vemos que aquí la autorregulación es casi imposible por la tenencia de los medios de comunicación, de las empresas, del sector político que está también manipulado desde allí, y entonces parece que se requiere también una legislación? Hay esas dos posiciones. ¿Tú cómo las ves? Bueno, eso es un tema muy sensible, ¿no? Precisamente por lo que tú planteas. Digamos, toda apertura a una legislación siempre tiene detrás el temor de que haya una mordaza a los medios de comunicación, y el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa en particular, pues precisamente lo que promueve es una apertura. Claro, ahora la dinámica del funcionamiento de cada uno de los sectores pues ya está atravesada por otra serie de intereses, influencias, que es importante tener en cuenta. Un elemento que a mí me parece digamos, importante resaltar en términos de la regulación en Colombia es que está muy dispersa la regulación de los medios de comunicación, y que desde lo personal yo sí considero que el sector medios de comunicación no se puede regular como se regulan otros sectores del mercado, porque los medios de comunicación cumplen una función social, y en ese sentido, digamos, su regulación debe tener unas particularidades que estén dirigidas a defender el derecho a la información de las audiencias, sin censurar el derecho a brindar información de los periodistas o de quien quiera hacerlo. Entonces, como que la pregunta que queda en el aire es, bueno, ¿por qué en Colombia no existe una regulación que precisamente permita proteger esos dos derechos o esas dos dimensiones del derecho a la libertad de expresión? Un poco lo que decía ahora en la conferencia Cristian de Reporteros Sin Fronteras es, no se trata de construir una ley por una ley, porque a veces se tiene la ley, pero la aplicabilidad de la ley es lo que no se logra. Por eso, para mí, desde mi punto de vista personal, más importante que las mismas regulaciones es empezar por entender cuáles son los factores de poder que están detrás
del funcionamiento hoy de los medios de comunicación en el país. Claro, como hemos visto, hay una fuerte influencia del capital, es decir, el recurso económico es el que está definitivamente imponiéndose sobre el modelo económico y sobre el modelo político y sobre los medios. Y lo que plantea una regulación, por ejemplo, como la de Ecuador, de la ley de tercios, es que en las inversiones del pautaje de las empresas del Estado se divida en tres, como lo está haciendo Ecuador, que se divida un tercio para el sector privado, otro tercio para el sector público, de los medios públicos, y un tercio más para otro 33% para el sector de los medios comunitarios, populares, alternativos. ¿Qué opinión te merece ese concepto de la ley de tercios? Bueno, no conozco a profundidad el caso ecuatoriano. El tema de la pauta es un tema muy difícil, muy difícil. Yo he conocido muchas experiencias regionales que dan cuenta de los impactos fuertes que tiene el manejo de la pauta en torno tanto a la supervivencia de los medios de comunicación como a el control o no de la línea editorial que los medios manejen. Es un tema realmente difícil, no sabría yo hoy dar una respuesta a cuál sería la solución. El país tiene distintas experiencias que se han venido desarrollando desde lo local, muy interesantes. Yo invitaría a conocer algunas de esas experiencias. Entiendo, en Boyacá hay un decreto, un acuerdo, creo que es un acuerdo o es una ordenanza de la Asamblea que regula específicamente el tema. En Barranquilla hay otra forma de funcionamiento en relación a la pauta. Para mí, que es importante, más allá de copiarnos un modelo de una ley de otro país, hacer un diagnóstico de las dificultades, de cómo está funcionando hoy el tema en nuestro país, en nuestra realidad, y a partir de eso pensar una propuesta, escuchando mucho las regiones. A veces se cree que regulando todo desde Bogotá se van a resolver los problemas de las regiones, y pasa que muchos diagnósticos que se construyen desde un escritorio en la ciudad no tienen nada que ver con la realidad en la región. Bueno, Joana Silva, ella precisamente del equipo de investigación de quiénes son los dueños de los medios de comunicación en Colombia. Un mensaje final para la audiencia. No, la invitación a que inviten la página, a que usen esas informaciones. Para nosotros, digamos, ese sería el mayor impacto posible logrado por la investigación. Yo no quiero quedarme con todo lo que aprendí haciendo el proceso, sino que quiero, digamos, que todos nos podamos apropiar esa información que está ahí y que la hagamos pública y que la podamos compartir, y a partir de eso desarrollemos, digamos, propuestas críticas en términos de la audiencia, de los medios de comunicación, pero también en términos de la generación de otras formas de información. Bueno, a ustedes muchas gracias y sigan allá con todo este trabajo tan importante de este foro de comunicación.